Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Cinema Educanal, aquí por las pantallas del canal 21 de Tigo, canal 24 de Personal Flow, el canal 27 de IPTV Copaco y la web www.educanal.com.pi. Estamos acá en Educanal para hablar de cine como todos los miércoles, viernes. Estamos desarrollando este espacio denominado Cinema Educanal. Y hoy vamos a desarrollar este tema muy interesante que tiene que ver con el cine y el rock. Y para ello tengo como invitado a un periodista y músico, Rubén Montiel, quien nos visita para hablar de este tema pero tan apasionante, porque la música y el cine son dos pasiones muy fuertes que se disfrutan y mucho. Así que Rubén, muchísimas gracias por venir acá para compartir. ¿Qué tal, Edu? Tanto tiempo después de la última vez que compartimos podcast. Creo que la última vez fue en noviembre, si mal no recuerdo, Sí, sí, en tu sí. canal. Así es. Así que nada, con ganas de hablar de cine y de rock, como dijiste. Gracias, gracias Rubén por estar acá. Y obviamente tu bagaje musical es muy amplio porque sos músico, sos también redactor de noticias, Ujú, desarrollas también periodismo musical, así que va a ser una charla bastante apasionante. ujú. Porque, bueno, ¿qué has podido ver de estos films que tienen que ver con el cine y el rock, por ejemplo? ¿Cuál se te viene a la mente primero para arrancar este episodio? Bueno, el primero, probablemente el que más me marcó, que es The Wall de Pink Floyd, obviamente mi banda favorita. Y bueno, The Wall es una película que me marcó por un montón de razones. Obviamente por la música de Pink Floyd, pero también por toda la cuestión estética y audiovisual. A mí lo que me fascinaba de la película era lo cruda, hasta podríamos decir gore para la época que podía llegar a ser, como la música, cómo llevaban esa especie de paranoia surrealista, terrorífica de la música de Pink Floyd a la pantalla. El director, si mal no recuerdo, fue Alan Parker. Imagínate lo que era bancarse a Roger Waters, que todo el tiempo quería meter su visión, y Alan Parker, que era un gran director ya para esa época, creo que ya había dirigido Expreso de Medianoche para ese Sí, sí, entonces. ya, ya. Imagínate tener que bancarse a Waters, los dos genios ahí peleándose. Aparte estaba Gerald Scarf, que era el encargado de la parte animada, que la parte animada de Wall, creo que todos los que la vieron saben lo increíble que es. Tan perturbador y tan bello al mismo tiempo como lo es la parte, digamos, de live action de la película. Esa es la primera película que se me viene a la cabeza. Después hay un montón, ¿verdad? Bueno, mencionaba Fuera de Aire a Woodstock, mencionaba 24 Hour Party People. En el cine argentino también ha habido varias de esas. O sea, bueno, el cine argentino, por ejemplo, fue de los primeros en retratar el incipiente movimiento del rock argentino ya en la década del 70. Hay películas como Rock hasta que se ponga el sol, en el cual se puede ver un festival, en el que se pueden ver imágenes de un festival llamado Barro, que se hacía en los 70 en Argentina, en la cancha Argentino Juniors. Y, por ejemplo, se ven las primeras imágenes de Sui Generis tocando en vivo, León Gieco siendo muy jovencito tocando en vivo, los Vox Day, Spinetta con Pescado Rabioso. O sea, pueden buscar esas imágenes en YouTube, son increíbles, son la mayoría de esa película. Entonces es como que el cine siempre ha tenido un papel muy importante en retratar la historia del rock. Hay veces que no sale tan bien, eso también hay que reconocer, pero cuando sale bien suele ser increíble. ¿Y ese documental que estás diciendo del rock argentino está disponible en YouTube? Está disponible en YouTube, pueden poner Rock hasta que se ponga el sol Argentina, le va a salir, hay 3 4 videos con la película completa, pueden verlo sin ningún tipo de problema. Es todo un documento histórico, como dije, ver por ejemplo a Sui Generis tocando en aquella época, estamos hablando de principios de los 70, antes incluso de la dictadura argentina. Van a ver a Charly García sin bigote y con 21 22 años, o sea, ya solo por eso vale la pena. Y hablabas de The Wall, que es uno de los proyectos más ambiciosos que hubo en el mundo del rock para la música. Si se viene cierto, ya existían películas como Tommy, por ejemplo, de The Who, Cuadrofilia también, sí, sí. Cuadrofilia. Pero The Wall creo que es una experiencia sin igual porque no tiene como una historia 100%, vamos a decir, tradicional, Sí. sino que es como una avalancha de flashes, Sí. de imágenes
Y Sí, sí, en cierta manera era como es un videoclip extendido. La película de The Wall, si mal no recuerdo, se estrena en el 82, 83. En TV ya existía, de hecho, pero el videoclip todavía se estaba empezando a sentar. Ya existía de los 70, obviamente, pero se estaba recién empezando a sentar como la gran herramienta promocional que terminó siendo para la historia de la música. Y The Wall como película es como un videoclip muy extendido de Pink Floyd a lo Pink Floyd. O sea, Pink Floyd cuando te hacía un videoclip, te hacía un videoclip que se salía totalmente de la norma y la película un poco que cumple eso. Hay que recordar que The Wall de hecho no iba a ser originalmente lo que fue como película. La idea original era simplemente filmar una serie de conciertos de Pink Floyd durante la gira de The Wall, en la gira donde armaban el muro y lo derribaban en el escenario. Pero cuando se mete Alan Parker, él tiene la idea de trasladar directamente el álbum entero y el argumento entero del álbum a la pantalla grande ya con un formato de cine más, digamos, más narrativo, con Bob Geldof ahí actuando. Alan Parker, de hecho, pidió hacer eso porque él era fan de Pink Floyd. Después medio se arrepintió por todo lo que te dije. Pero, lo curioso de The Wall es que no es, o sea, la historia como tal del disco de Wall, si uno se pone a pensar, hoy en día hasta podría ser visto como cliché, porque al fin y al cabo es el típico rockero deprimido que se siente vacío y, bueno, cae un poco en una espiral de autodestrucción. Pero lo interesante realmente es cómo se refleja dentro de la película y dentro del propio disco. En ese sentido, Alan Parker fue muy hábil. Lo interesante realmente de la historia es cómo se refleja su deterioro mental, cómo se refleja esa pobredumbre en la que se va convirtiendo su cabeza a medida que él va construyendo este muro ficticio para aislarse del mundo. Eso es realmente lo interesante de la película, porque si uno se pone a pensar mucho en el argumento, se da cuenta que el argumento es un poco, hasta, como dije, hasta hoy en día podría considerarse cliché. Hoy en día vas a hacer una película con un argumento como el de The Wall y sacás toda la parte visual, sacás toda la parte, digamos, de surrealista que tiene y hasta podría parecerte una película un poco floja, ¿verdad? sí, es esa dimensión pesadillesca que le mete Alan Parker es la que Sí. suma muchísimo a que el film y a ver, el imaginario que se crea en The Wall sea mejor, ¿no? Sí, así mismo. Yo recuerdo, mucha gente, por ejemplo, no sabe, mucha gente cree que la parte de Another Brick in the Wall, parte 2, Sí, la parte de los niños en la escuela y qué sé yo, mucha gente creyó durante muchísimo tiempo que era el videoclip oficial. En realidad, extrajeron ese fragmento de la película para lanzarlo como videoclip a pedido de la discográfica EMI, porque en esa época Pink Floyd todavía no hacía videoclips como tal, y como habían hecho la película y Another Ring in the Wall había sido un éxito porque suena música disco y la melodía es bastante pegajosa. Dijeron, bueno, ya que se abrió en TV y estos muchachos tienen este tema que es exitoso y tienen la película, pues bueno, cortemos esa parte y lancémoslo como videoclip. En realidad, Another Ring in the Wall de hecho tiene un videoclip previo, pero que no es ni por asomo tan bueno como la parte de la película. Y yo recuerdo cuando yo empecé a escuchar a Pink Floyd a los 13 años, las imágenes de aquel video de la parte de Another Ring in the Wall me volaban la cabeza porque aparecía, o sea, era todo muy terrorífico. Además, yo estaba en esa etapa en la cual odiaba el colegio, entonces era como que para mí era lo más genial del mundo. Fue el momento en el que me terminé de ser fan de Pink Floyd, cuando vi digamos, ese fragmento de la película. Después vi la película completa y me terminó de maravillar, por supuesto. The Wall de Pink Floyd, que fue convertido en un film dirigido por Alan Parker, un director súper interesante que invito, por supuesto, a que vean su cine con películas como El Expreso de Medianoche, también otra que se llama Alas de Libertad, una peli muy interesante que tiene a un joven Nicolas Cage con un papel deslumbrante, una película excepcional. Y Alan Parker, que también había incursionado en el musical con otro proyecto, ese sí bastante controversial, que por cierto ya cumple 30 años, que es el film Evita, interpretado por Madonna y por Antonio Banderas. Así que, bueno, les dejo esa mini información acerca de este director súper importante que, bueno, nos dejó hace un par de años, pero bueno, su cine es simplemente un legado fascinante. Ahora, otra de las películas que vamos a conversar con Rubén es 24 Hour Party People, que sería la fiesta de 24 horas. O sea, la gente de la fiesta de 24 horas, que tiene que ver con una escena bastante particular de la música inglesa,
Esta película fue dirigida por Michael Winterbottom, un director también bastante conocido de las últimas décadas del cine británico. Y esta película, Rubén, que tiene un argumento bastante interesante, pero por sobre todo lo más fabuloso de esta película es la forma en la que está contada, ¿no? Así es. A ver, 24 Hour Party People básicamente lo que cuenta es lo que fue la escena de la música independiente británica de la segunda mitad de la década del 80. Digamos que fue la antesala de lo que después sería el Britpop ya a principios de los 90, centrándose sobre todo en la historia de la discográfica Factory Records y la escena Manchester de la que salieron, por ejemplo, los Stone Roses, los Happy Mondays, los Spiral Carpets. Y la historia, o sea, la película se cuenta a través de a través del, digamos, del actor que interpreta al fundador de Factory Records, que es Tony Wilson, que en ese momento todavía estaba vivo. La película, si mal no recuerdo, es de 2002, 2003 más o menos. Tony Wilson creo que fue uno de los productores. Y bueno, es una película entre humorística, surrealista, porque cuenta un poco lo que era manejar una discográfica independiente en esa época en el Reino Unido, la filosofía que digamos, se constituía en manejar una discográfica independiente como lo era Factory Records. Factory Records no tenía todavía en ese momento ninguna afiliación con ninguna multinacional. Factory Records, hay que recordar que la funda Tony Wilson en un principio con la idea de promocionar sobre todo a Joy Division. Fue de las primeras bandas, de hecho, que él representó con su discográfica. Sacan con Factory Records, de hecho sacan Unknown Pleasures y Closer, que son los dos grandes discos de Joy Division, hasta que lamentablemente Ian Curtis fallece. Posteriormente New Order sigue trabajando ya con Factory Records y consigue de hecho su gran éxito en los 80 con Blue Monday, con todos los álbumes que lanzan, con ¿cómo era que se llamaba este disco donde estaban las flores? Power, Corruption and Lies. Power, Corruption and Lies, sí. Y todos los discos de los 80. New Order es, junto con Depeche Mode, yo siempre lo diré, la banda más importante de synth pop de la historia. Es curioso porque Joy Division, New Order, los Smiths, The Stone Roses, Happy Mondays, los Spiral Carpets, son todos grupos, incluso The Cure, hasta cierto punto, son todos grupos, son probablemente los grupos más importantes que tuvo Gran Bretaña durante gran parte de los 80. Ninguno de ellos fue lanzado por una discográfica multinacional, casi todos estaban en discográficas independientes. ¿En serio? Mira qué dato ese. Sí. Factory Records era una de las discográficas principales. Por eso es que después en el Britpop, eso fue fundamental. Porque por eso es que después, en la década del 90, durante el Britpop, las multinacionales ficharon a Oasis, ficharon a Blur, ficharon a Suede, a Pulp. ¿Por qué? Porque justamente se habían dado cuenta que habían estado descuidando el mercado de la música alternativa durante los 80 y las discográficas independientes les habían comido el mercado. Lo que pasaba con las discográficas independientes en los 80, sobre todo con Factory Records, y es eso lo que se ve en 24 Hour Party People, es que, claro, al ser discográficas independientes tenían una manera de manejarse un poco informal y eso se reflejaba en la manera en la cual trataban a sus artistas. Muchas veces les daban demasiada libertad. Vos decís, bueno, la libertad creativa nunca está mal. Sí, no está mal la libertad creativa, pero vos tenés que saber un poco, pues los artistas ya sabemos cómo son, o cómo somos algunos. Y si vos le das demasiada libertad, puede ser un dolor de cabeza para tu empresa. Puede que no se levante al día siguiente para tocar. Eso es hablando mal y pronto. Básicamente. o que le hagas grabar y que te grabe mal las cosas, que te mande demos mal hechos. Y un poco lo que se ve en 24 Hour Party People es eso, esa excesiva libertad que Factory Records le dio a muchos de los artistas que representaba. Y cómo eso terminó fundiendo en cierta manera la discográfica. La discográfica no recuerdo si llegó a ser vendida a una multinacional como pasó con tantas discográficas independientes después en los 90. Pero sí llegó un momento en que fue absolutamente insostenible. Y ojo que ellos habían hecho millonarios unos años antes con el éxito de Joy Division y New Order. Pero cuando empezaron a representar, por ejemplo, a los Happy Mondays, ya fue un desastre, porque los Happy Mondays eran un absoluto quilombo. Y miren que los Happy Mondays son una banda que dentro de todo llegó a tener su trayectoria, pero en sus primeros años sobre todo, y eso se ve muy bien en la película, eran un desastre. O sea, el cantante desaparecía, muchas veces estaba cerca de morir. Pasaban días y días sin dormir y eso era un absoluto quilombo. Amateurismo total. Amateurismo total, claro. Y Tony Wilson, que era un tipo muy, bueno, se lo pinta al menos en la película como un tipo muy idealista, muy hasta anarquista, podríamos decir. Era como que él dejaba que los artistas sean como querían y muchas veces eso le terminó pasando factura a largo plazo.
tanto Factory en aquella época también tenía una discoteca muy importante que fue fundamental en la escena británica de la época, que fue la Hacienda, que la Hacienda, también administrada por Tony Wilson, también terminó cerrando con el paso del tiempo justamente por culpa de todos estos problemas que tuvo Factory Records, ¿no? Y es increíble, o sea, es una película además muy graciosa, muy surrealista también a momentos. Los que son fanáticos de la música, sobre todo de la música británica, es una película que tienen que ver sí o sí porque les va a maravillar. Así es, Rubén. Y tiene un aditivo especial el film, que es que Tony Wilson, el personaje que estábamos comentando recién acá con el invitado, él mismo te narra la película y es un documental prácticamente en primera persona, porque él le habla al camarógrafo, él te presenta las distintas partes de la historia y obviamente interviene. No es que es un narrador que aparece un ratito después vuelve a aparecer, sino que él hace la famosa forma o recurso que es el romper la cuarta pared, en donde él directamente se comunica con la audiencia, le habla a la cámara y te hace recorrer toda esa escena tan especial que tuvo la música británica, que como seguramente ya vamos a decir por muchas otras cosas, no se volverá a repetir esa forma de conseguir la música. Si bien es cierto, muchos de estos artistas que estaba comentando Rubén eran muy autodestructivos, complicados, pero la genialidad que sacaban con cada disco era alucinante, era un boom realmente de sentir esa música que producían los distintos artistas de Factory Records. Así es. Lo triste es que muchos de ellos no pudieron alcanzar nunca su potencial justamente debido a esto que mencionábamos, porque los Stone Roses, por ejemplo, sacaron nada más 2 discos y de los 2 realmente el importante es el primero, es uno de los mejores discos de la historia, pero ese primer disco de los Stone Roses, de hecho, debido justamente a la actitud poco profesional que ellos tenían, tardó muchísimos años en hacerse. Ya el segundo disco, hay gente a la que le gusta, a mí me gusta, pero no ni por asomo es tan bueno como el primero. Y en gran medida yo creo que ellos podían haber hecho muchísimo más de lo que hicieron y al final se quedaron un poco ahí estancados debido un poco a la vida que llevaban, ¿no? Y que al hecho de que nadie les puso en línea en aquella época. Tenemos también el apartado nacional, que aunque no lo crean, hay varias películas ya que tienen que ver con la música hecha en Paraguay, en especial con el rock, pero vamos a ir primero a una gran película, en este caso mediometraje, que es de Luis Aguirre, llamado Una y Media, que tiene una gran particularidad. En ese film suenan prácticamente todos grupos paraguayos. No, que prácticamente el 100% de las canciones que suenan en ese mediometraje son del rock paraguayo. Y ya habíamos hablado con Rubén en un episodio para el podcast de Cinema Dreamers SL, que invito por supuesto a que lo escuchen, donde conversábamos, pero aquí en Cinema Edu Canal también queremos hablar por supuesto de ese gran soundtrack que tiene la peli de Luis Aguirre de 2001, una época muy importante para el rock en Paraguay, Rubén. Sí, porque estamos hablando de que, a ver, el rock paraguayo, digamos que se empieza a profesionalizar y a hacer más o menos a funcionar de la manera en que más o menos está empezando a funcionar ahora en 2000-2001. El lanzamiento, por ejemplo, de Al Natural de Paico en ese sentido es absolutamente fundamental. Es un año antes, de hecho, del mediometraje de Una y Media. De hecho, la canción con la que abre el mediometraje es Amor pasajero a primera vista, que es de aquel primer disco de Paico. Yo a veces veo ese mediometraje, que de hecho está en YouTube, pueden ir a verlo sin ningún tipo de problema, está gratis ahí. Van a ver, entre otras cosas, a un muy joven Dani da Rosa, mucho antes de convertirse en la persona que soy. En fin, yo creo que veo a veces ese mediometraje como una excusa para meter toda esa música maravillosa de rock paraguayo que ya existía en aquella época. O sea, tenés un montón de bandas en ese mediometraje que habían sacado música increíble y que lamentablemente no estaban teniendo la difusión que por ahí merecían, porque en esa época los medios de comunicación acá en Paraguay eran muy limitados, había muy pocos canales de aire, las FM todavía se resistían a pasar en gran medida música moderna de acá de Paraguay. Y no sé, en ese mediometraje escuchamos al material del primer disco de Outside, por ejemplo, material del disco original de Violent Blue, que para mí es uno de los mejores discos que se haya lanzado en la historia de este país.
Escuchamos cosas del primer disco de Paiko, escuchamos cosas de Fluye Sangre Fluye de Deliverance. En su mayoría el enfoque de gran parte de ese sonido de rock paraguayo que se refleja en el mediometraje es como lo que intenta, digamos, enfocarse es en retratar un poco lo que era la cultura urbana nocturna de aquella época en Asunción sobre todo, y a medida, digamos, a través de eso ir contando un poco la historia que se ve en el mediometraje, que es una historia bastante sencilla si uno se pone a pensar. Es la historia de un chico de clase media alta que sale con sus amigos a divertirse y bueno, no se mide y le termina pasando lo que al final termina pasando. No quiero spoilear, pueden ir a ver tranquilamente el mediometraje en YouTube, como dije, está gratis. Pero lo que digo es que ese mediometraje funcionó de una manera genial como un escaparate para toda esa música maravillosa que el rock paraguayo ya tenía en aquella época y que no tenía mucha posibilidad de promocionarse. Y es un gran acercamiento si de repente uno busca cortometrajes paraguayos, mediometrajes, se va a encontrar con esa gran sorpresa de que, bueno, hay un tracklist, hay una selección musical muy, muy buena que está esperándote para que vos te des cuenta que en el rock paraguayo ya han existido clásicos en esa época. A lo mejor muchos jóvenes no han visto aún este mediometraje, así que lo recomendamos. Está en YouTube y ahí al final del cortometraje está la lista de canciones. Si Así uno es. tiene un poco de paciencia, espera y puede anotar o sacarle screen, lo que sea. Todas estas canciones están disponibles también en plataformas digitales No todas en para realidad, porque ah, el disco de Violent Blue no está solamente en YouTube. En ah, aquella subida que... Porque el primer disco de Violent Blue nunca se subió oficialmente a plataformas, según tengo entendido, ni siquiera está del todo registrado. Lo cual es una lástima, porque para mí es uno de los mejores discos de la historia de este país. Ojalá en algún momento se llegue a subir de manera oficial a plataformas. De momento lo único que hay de ese disco es la subida completa del disco a YouTube en un tipo como un video, que pueden buscarlo ahí sin ningún problema y lo pueden escuchar. Pero las canciones sueltas uno no las puede buscar. cierto. Sí, Gran corrección ahí, sí, perfecto, no, sí. tranqui. Y una y media a nivel cinematográfico también tiene cosas muy interesantes. El trabajo de cámara, por ejemplo, que desarrolla Jero Buman, un gran profesional que ha tenido ya muchísimos trabajos en cine, publicidad. Bueno, en ese sentido también una y media es un trabajo impresionante de gente joven. Me acuerdo de haber visto el póster en la sala de cine, creo que era ahí por Villamorra, Ujú. que no entendía muy bien qué estaba pasando. Sí, Sí, qué era, si era una publicidad, no entendía nada hasta que lo leí una vez en el diario que había sido, era un mediometraje. Y bueno, es el sentir de una época, pero realmente la historia, como dice Rubén, tal vez puede ser convencional, pero ujú, hay diálogos interesantes, hay ujú. ese comportamiento paraguayo que de repente no vemos mucho en nuestro propio cine. Los diálogos, el humor también Sí. tiene muchos momentos de humor, pero realmente el nivel musical de una y media que está reflejado ahí es súper llevadero también, que incluso hasta te hace quererlo tener visto más de una vez, Rubén. Así es. Además, este mediometraje de una y media fue padre de algunos proyectos que vendrían ya en el formato largometraje unos años después y que fueron fundamentales para el desarrollo del cine paraguayo hasta lo que sería Siete Cajas, que fue la gran explosión. Por ejemplo, tengo entendido que la misma productora que hizo una y media después se encargó de, por ejemplo, películas como Universo Servilleta o no me acuerdo si era 12 o 13 cigarrillos y medio, que 18. 18 cigarrillos y medio, sí, perdón por la cifra porque ya pasó hace mucho tiempo de que la vi. Largometrajes que fueron fundamentales y que en cierta manera tienen el mismo espíritu que tenía una y media. Es como eran versiones extendidas del mismo espíritu esas dos películas. Y una y media fue fundamental para llegar a eso. Sí, el de 18 de cigarrillo y medio no estoy muy seguro si era la misma productora, pero Ujú. el espíritu, como estás diciendo, era ese, ¿verdad? Sí, Jóvenes paraguayos por las calles o recorriendo sí. y bueno, vivimos su experiencia con una Ujú. historia que obviamente se sigue y que, bueno, explota en muchos sentidos con una y media, sobre todo es me parece lo más logrado en ese estilo de cine que se ha hecho hasta Ujú. ahora en Paraguay Ujú. y que también nos lleva ahora a pensar en otras propuestas que tienen que ver con el cine y el rock
Y es el grupo Revolver, Rubén, quien ha incursionado en este terreno del rock documental, que muchas veces se le llama, o sea, se le denomina, mejor dicho, Ujú, rockumentary, ujú. porque es un documental orientado enteramente a un grupo de rock y su recorrido. En este caso, que nos puedes contar, por ejemplo, que tiene que ver con el documental de Revolver en Tacumbú. Sí, para empezar, lamento mucho que la versión que está completa en YouTube esté editada, porque se pierden muchas cosas. Eso es lo primero que quiero decir. Porque la versión que está completa en YouTube del concierto en Tacumbú, de la película de Tacumbú, yo recuerdo haber visto la versión completa con un amigo hace muchos años en su casa, que él tenía el DVD. Estamos hablando de hace, estamos hablando de hace 14 años por ahí, porque era casi de los mismos años en lo que la película se estrenó. Y durante mucho tiempo, yo recuerdo después de haberla visto completa también en un canal educativo que se llamaba Andurapé. Después creo que la vi en TV Pública, en Unicanal la llegué a ver, pero cuando apareció en YouTube ya apareció solamente la parte del concierto, porque el resto, yo recuerdo que había, creo que se hablaba con los presos, los músicos también hablaban. En aquella época estaba Willy Chávez como guitarrista de Revolver, una particularidad muy interesante. El famoso guitarrista de Salamandra, hace mucho que ya no está, pero es como el guitarrista de Salamandra es Willy Chávez. En esa época fue guitarrista de Revolver. Y se perdieron muchas cosas. Hay incluso Areco 4, la versión de Areco 4 Cuñá pues, fue, por ejemplo, también sacada del concierto. Por declaraciones de Patrick Altamirano, tengo entendido que él no se siente muy cómodo con la canción, por eso la sacó. Entonces, el documental es genial porque muestra un montón de cosas que en otro lugar, en ese momento sobre todo, no lo ibas a ver cómo era la realidad de una de las cárceles más despiadadas probablemente de todo el continente sudamericano, porque lo de Tacumbú, o sea, a ver, no se dice de manera pública tanto, pero es un secreto a voces que si vos entras a Tacumbú, eh, muchas veces te recomiendan directamente dar lo que tenés para que no te dejen a merced de lo que pueda llegar a pasarte Sí, adentro. sí. Entonces, es como es mostrar un poco muy desde adentro de esa realidad y mostrar un poco cómo los presos además reaccionaban al hecho de tener a una banda de rock tocando para ellos, que imagino yo que para ellos era un privilegio, porque a ver, en Tacumbú mucho no hay para hacer, me imagino, porque es una cárcel bastante precaria en muchos sentidos, que además está hacinada, ya lo estaba en aquella época, estamos hablando de que el documental es de hace más de 15 años. Entonces, para ellos habrá sido un gran regalo poder tener por lo menos un poco de entretenimiento ahí, teniendo una de las bandas de rock más icónicas del país tocando para ellos. Imagino que muchos de ellos no conocían las canciones, porque, a ver, Revolver, todos sabemos que el rock paraguayo, sobre todo en esa época, todavía estaba en pleno desarrollo de masificarse. Sí. Pero tampoco, o sea, la música de Revolver yo creo que le puede gustar a todo el mundo, sobre todo a la gente que le guste este tipo de música más extrema, más, digamos, violenta, a los Red Hot Chili Peppers, que Revolver es una banda que tiene mucha influencia de ellos. Yo creo que a los presos les habrá encantado y se nota, de hecho, en el documental. Sí, es que también Patrick Altamirano es uno de los vocalistas con más presencia en el rock paraguayo. Realmente es muy contagiante, es un artista Ujú. súper completo, está también en los medios de comunicación, pero esa dimensión que busca Revolver con sus documentales a través de un acercamiento a la realidad paraguaya, porque tiene también otro que vamos a estar hablando enseguida. Ujú. Bueno, el Patria Altamirano es como un excelente protagonista para poder lograr ese tipo Ujú. de materiales. Así es, así es. Un gran registro. Revolver se metió en tomó esta decisión de hacer una serie de documentales que reflejaban eso, son documentos muy importantes, sobre todo para la época, porque estamos hablando de una época de transición, digamos, cuando Revolver hace estos documentales, una época de transición para lo que era la ciudad de Asunción, sobre todo, porque el siguiente documental que hicieron, que es Un Revolver en la Chaca, que lo van a grabar a la Chacarita nada más y nada menos, refleja un poco ese proceso de transformación que estaba sufriendo la ciudad de Asunción, porque se ve, por ejemplo, en el documental de Un Revolver en la Chaca, que todavía la Costanera estaba en plena construcción, y todos sabemos que la Costanera fue un cambio importante para la ciudad. Se creó un nuevo espacio que hoy en día prácticamente un montón de gente recurre a él. En esa época eso no existía. Obviamente eso afectó a la gente de la Chacarita también. Y un poco en un Revolver a la Chaca se ve un poco cómo era la visión, cómo es un poco la gente que vive ahí, porque
Siempre se dice lo mismo en la Chacarita. En la Chacarita la gran mayoría de la gente es gente buena, pero lamentablemente al ser una zona que está, digamos, que ha sido marcada por problemas de desigualdad toda la vida, pues obviamente hay delincuencia, aunque la gran mayoría de la gente es muy buena. Y un poco lo que intenta hacer un Revolver en la Chaca es mostrar eso a la par que se ve a los Revolver tocando, dando un concierto en lo que era la casa de José Asunción Flores, que como todos ustedes saben es un museo ahí en la Chacarita. José Asunción Flores nació en la Chacarita. Y con ese sol propio de nuestro país, con un calor bastante fuerte, el Revolver en una terraza estaba dando un show y Sí. hay una estética muy buena con eso, Rubén. Salen buenas imágenes a pesar de que particularmente no soy tan fan del modo de dirección de este documental. Hay Ujú. partes donde la cámara prácticamente, no sé, pierde completamente el rumbo. Sí, eran épocas un poco experimentales todavía para el rock paraguayo, para el cine paraguayo en aquella época. Estaba todavía empezando a desarrollar, sí se nota eso. A mí me hace acordar mucho a lo que hizo, a ver, salvando las enormes distancias, ¿no? Lo que hizo un poco Pink Floyd con Live and Pompeii, el concierto de Pompeya, cuando tocaron en el anfiteatro abandonado de la ciudad de Pompeya. Esta idea de tocar en espacios que pudiesen mimetizarse con la música, que en sí era algo que es algo que hacen en cierta manera los videoclips también, pero hacerlo en una película era algo que, sobre todo en aquella época, 2009, 2010, 2011, se había perdido y Revolver como que retoma eso. Eso para mí es lo más interesante también de la parte, al menos, de Revolver tocando ahí en la Chacarita. Sí, sí, el grupo Brilla es un grupo que siempre ha estado presente en lo que tiene que ver de relacionarse con la gente, con cantar con expresiones bien paraguayas. Acá Ujú. no hay ni un secreto en la música de Revolver en ese sentido, siempre se ha caracterizado por eso. También el Pilsen Rock fue podríamos decir que no fue precisamente un documental, pero fue parte también de ese momento en donde las bandas decidieron mostrarse completamente con videoclips, con documentales, así como Revolver, ¿no? Sí, gracias a Dios también por suerte el documental que se hizo del Pilsen Rock, sobre todo el Pilsen Rock 3 está subido también a YouTube para el que lo quiera ver. Un poco se ve ahí el, ese momento en el cual muchas de esas bandas importantes de los 2000, entre ellas Revolver, saltaban a la masividad, porque el Pilsen Rock fue fundamental. Lamentamos, a ver, perdón que esté diciendo la marca, pero es que Sí, sí, a mí ese, también se me escapó, pero, sí, no, pero bueno, pero así se llamó el festival, ¿verdad? sí, sí, es que esto va más allá incluso de la marca, lo del festival, porque lo que hizo el Pilsen Rock fue poner al rock paraguayo por primera vez en el centro de la escena juvenil de la música. Lo llevó a los medios de comunicación masivos que, como dije hace un rato, en los 2000 todavía no eran tan fuertes, eran apenas unos pocos. Y en gran medida eso tuvo mucho que ver con el desarrollo de la música paraguaya que existe hoy en día. O sea, sin esos acontecimientos sería imposible entender lo que ocurre hoy en día con la música paraguaya, ¿no? En general. Y ahora vamos a, justo que estás diciendo desarrollo, el momento del boom, de todo eso, a un pedazo de historia muy importante que es el documental Sobrevive la música, Ujú. un documental dirigido por Luis Bogado, que también forma parte de un proyecto multimedios, podría decirse, que tiene que ver con el libro de Sergio Ferreira. Ujú. Tengo un tema, un libro súper interesante que todavía no terminé de leer porque quiero leerlo bien de a Sí. poco, pero todo lo que cuenta es fascinante. Y llegamos a Sobrevivir la música, que es la última gran apuesta que se ha hecho hasta ahora con el rock paraguayo y el cine, que ha tenido un éxito bastante importante. El documental se estuvo proyectando mucho tiempo en la, en las pantallas de cine. Y bueno, llegamos a hablar ahora de este documental, Rubén. Hay muchas cosas para comentar, tanto buenas como que tal vez no nos gustaron demasiado, ¿no? Y lo más, digamos, coherente que se puede decir sobre el documental Sobrevive la música es que era un documental necesario. Se necesitaba un documental de ese nivel para el rock paraguayo porque no se había documentado nunca toda la historia del rock paraguayo en un documental de esa calidad y de esa magnitud. Se habla mucho de muchos artistas importantes, del desarrollo del rock paraguayo desde los inicios. Se habla de cómo el rock and roll entraba ya a Paraguay a finales de los 50, lo cual siempre me pareció algo increíble porque
todo el mundo sabe que Paraguay nunca ha tenido la fama de que las cosas lleguen rápido. O sea, acá todo Sí. siempre ha llegado tarde. Incluso hoy en día, con la globalización, que todo es rápido, incluso hoy en día como que se tarda en asimilar por lo menos 1 o 2 meses ciertas cosas que ya están pegando en el mundo. Entonces es muy, muy llamativo que el rock and roll haya llegado ya Seguimos acá. arrastrando eso realmente. Sí, sí, sí. El paraguayo pues siempre, el Paraguay siempre vive un poco de una manera mucho más lenta que el resto del mundo. Pero por eso a mí me parece increíble que ya en el 58, 59 acá se escuchase rock and roll. Se habla un poco de la primera canción de rock paraguaya compuesta de la historia, que es Banco de Colegio, que es una cosa que en cierta manera saltó, es un dato muy importante que saltó gracias al documental y gracias al libro de Sergio Ferreira, que fue el primer proyecto que se hizo dentro de este macro proyecto que era el tema del libro y el tema del documental. Y se habla un poco de esas primeras bandas, de esas primeras épocas, de lo que era tocar en aquella época 60, 70, en plena dictadura. En mi opinión, el libro de Sergio Ferreira es mucho más amplio y recorre muchos momentos más interesantes, pero bueno, también entiendo que la película tenía un tiempo limitado en el cual tenía que contar todo eso. Después hay algunas polémicas, la parte de meter a cachiporros y demás, bueno, todo bien con cachiporro, yo lo respeto mucho, pero a ver, considerarlos, meterlos en un documental de rock paraguayo, no sé, o sea, ellos nunca han sido una banda de rock. Puede que a momentos hagan alguna canción que más o menos tire por ese lado, pero llamarlo una banda de rock y meterlo en un documental de rock paraguayo, considerarlo importante. Yo creo que la idea de meterlos a ellos fue un poco hablar de esta cuestión de los problemas que había entre la gente que escuchaba rock y la gente que escuchaba cachaca barra reggaetón en la época 2000, sobre todo. Yo, Música tropical, sí, porque se llegó había una después de realidad. mucho tiempo, Sí, así como estás hablando, que en Paraguay las cosas suceden como que un poco más, tarde, sí. tardan un poco más. Se llegó a hacer después la propia música del rock paraguayo y la Sí. música tropical paraguaya, ese versus que nosotros en Argentina ya habíamos visto en Los no- canales en lo- hace no sé cuánto, ¿verdad? En los 90 hubo, bueno, de hecho hubo acontecimientos muy recordados, como por ejemplo cuando llevaron a Cachiporros a dar a un festival en San Bernardino, una especie de precursor de Reciclarte en el año 2009 y terminaron recibiendo botellazos porque Uf, la gran mayoría de los otros artistas eran artistas rockeros. Yo creo que los metieron a ellos como una manera de mostrar cómo después eso se superó, entre comillas, cuando, por ejemplo, de esa fusión entre el rock y la cumbia y la música tropical salieron grupos muy buenos, como por ejemplo Villagrán Bolaños, al menos en sus 3 primeros discos, porque salieron fusiones muy interesantes de eso. Y es como que yo creo que por ahí vino el tema de querer meter a Cachiporros, como que ellos fueron catalizadores de esa especie de mezcla y de cómo se superó esa diferencia. Después, bueno, se habla de un montón de bandas importantes, de Deliverance, Violent Blue, se habla del primer disco de rock nacional que es Pro Rock Ensemble. Hay entrevistas a Marco Todisco, por ejemplo, que él es un tipo que no lo he visto muchas veces entrevistado, al menos en los medios masivos. Se recorre de una manera muy por arriba, eso sí, eso es cierto por las limitaciones del tiempo. Se recorre de una manera muy por arriba, digamos, toda la historia del rock paraguayo y cómo llegamos al tiempo presente. Y nada, como dije, era un documental sumamente necesario y desde mi punto de vista es algo que debería abrir la puerta para que se siguieran haciendo trabajos de esta índole, no solo para el rock paraguayo, sino para la música paraguaya en general, sobre todo. porque, por ejemplo, hay algo que vemos también en Sobrevive la Música que es algo muy importante, es cómo piensan los músicos Sí. acerca de lo que se ha desarrollado o lo que habían escuchado. Por ejemplo, hay artistas que dicen, yo la primera vez que escuché a fulano no podía creer que eso se estaba haciendo en Paraguay, Sí. o las luchas mismas, el desarrollo de los álbumes. Por ejemplo, estaba el conocidísimo artista Mike Cardoso Ujú. en una hamaca ahí tirado, Sí. que es una de las cosas más bizarras del documental. Sí. Y él Bueno, cuenta, Mike es un personaje único. sí, Eso- muy controversial también, pero sí, bastante. vamos a lo que es su faceta musical. Sí. Ha hecho aportes increíbles y él cuenta, por ejemplo, el desarrollo de un disco, de un álbum en donde se fueron todos a una quinta y se encerraron a hacer música no sé cuántos meses Sí. para desarrollar eso. Por ejemplo, nosotros En un en general estado, no sabemos. sí, en un estado, digámosle, bastante inconveniente. Pero, a ver, para los que más o menos no quieren saber cuál es ese disco, si mal no recuerdo, es Afro Loco de Dogma. Si mal no recuerdo, que se lanzó en 99, 2000. En esa época en la que Mike empezó a trabajar con ellos. A ver,
Si ustedes quieren escuchar un disco de rock paraguayo que absolutamente les va a volar la cabeza, pero que no es para todo el mundo, Afro Loco de Dogma es ese disco, porque es un disco absolutamente alocado. Hay cosas en ese disco que ustedes quieren experimentar lo que es esta recontra fisura, escuchen ese disco, porque es una locura. Sí, es muy especial porque Sí. se mueve tanto los ritmos tradicionales como también en cosas mucho más experimentales, con eso lo digo todo. Ujú. Pero Sobrevivir la música es un documento muy importante, Muy muy importante. necesario, que nos ayuda también a acercarnos a nuestros artistas, a valorarlos, porque es así, lastimosamente la propia ciudadanía paraguaya muchas veces no valora a nuestros artistas o no le da lo que realmente merecen varios de ellos, ¿no? Así es, bueno, de hecho, lo cuenta, y esto no me sorprende porque yo más o menos lo sabía ya, pero está bueno que se revele así de manera pública. Patrick Altamirano cuenta en un momento de que en los primeros tiempos de los festivales, cuando invitaban a bandas paraguayas, muchas veces ni siquiera le daban un lugar donde poner sus instrumentos mientras esperaban para tocar. Y yo recuerdo, es más, muchas veces ni siquiera los nombraban cuando en el cartel del festival. Esto lo constaté cuando se hizo el primer festival de la cerveza Sí. en el año 2004, que se hizo en el Paraguay Beach Park, que hoy es Rakiura. Yo recuerdo muy bien la publicidad del festival, que te decían, va a estar Versuit, va a estar no recuerdo qué otra banda, El Ave la Puerca, va a estar La Mosca, y los mejores grupos nacionales en vivo. Y los grupos nacionales eran 4 y aparecían chiquito en la parte de abajo de la pantalla, un segundo. Las famosas letras chicas. La famosa letra chica. Que eso cambia, que eso lo dice Patrick. Ellos empezaron después de un tiempo a exigir que por lo menos se les ponga el nombre, que se les dé por lo menos cierta comodidad para poder tocar. Y curiosamente, en la segunda edición de dicho festival, ya los grupos paraguayos los nombraban con nombre y apellido y por lo menos mostraron una pequeña imagen de ellos, ¿no? Eso yo lo recuerdo muy bien porque yo veía mucho la publicidad del Pilsen Rock en aquella época. Uh-huh. Así es, Rubén. Uh-huh. Bueno, te quiero agradecer Uh-huh. infinitamente por haber visitado el espacio. Uh-huh. Este es un lugar para hablar de cine, para compartir, para debatir también. Y realmente ha sido una charla espectacular porque nos movimos entre lo nacional y lo internacional, porque acá en Cinema Educanal siempre vamos a estar resaltando lo nacional, lo que tiene que ver con el cine, con todas las propuestas que se están haciendo. También, por supuesto, con lo internacional, pero obviamente que lo que se hace en nuestro país es lo que vamos a resaltar mayormente. Así que muchísimas gracias, Rubén, por habernos visitado acá en Cinema Educanal. No, gracias a vos por invitarme, la verdad que la pasé muy bien y nada, como dijiste, a promocionar lo nacional que hoy en día se necesita más que nunca, sobre todo con todos los medios que tenemos. Gracias, Rubén. De esta manera, entonces, despedimos el episodio de hoy. No se olviden que pueden ver este y los demás episodios de Cinema Educanal en el canal de YouTube Educanal Paraguay y, por supuesto, seguir todas las redes de Educanal Paraguay en TikTok, Facebook, Instagram. Así que un abrazo a todos y gracias por acompañar siempre el espacio. Hasta pronto.